Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este auditorio y a quienes siguen esta transmisión a través de Justicia TV y de las redes de la Suprema Corte. Sean todos y todas bienvenidas a esta presentación de la primera publicación de líneas de precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, este primer cuaderno sobre independencia judicial. Me permito presentar y agradecer a las personas que nos acompañan a la presentación de este cuaderno, al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Muchísimas gracias, ministro, es un verdadero honor contar con usted en este evento, y al director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alexei Julio Estrada. Muchísimas gracias también por estar aquí. En 2011, como todos sabemos, se realizó una reforma constitucional que incorporó al derecho interno las normas de derechos humanos contenidas en tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. En el contexto de esta reforma, la Suprema Corte ha interpretado que las interpretaciones o los estándares establecidos por la Corte Interamericana al interpretar el corpus juris interamericano en casos contenciosos son de obligatoria aplicación para todas las autoridades judiciales de este país. Por esa razón, en septiembre de 2023, la ministra presidenta de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, Norma Piña Hernández, y el juez Ricardo Pérez Manrique, entonces presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, firmaron un convenio que tiene por objeto realizar una serie de publicaciones en las que se sistematizarán todos los criterios de la Corte Interamericana, utilizando como herramienta metodológica la línea jurisprudencial. Este proyecto se inspira en uno nacional, que es el de Cuadernos de Jurisprudencia del Centro de Estudios Constitucionales, en los que lo que hemos venido haciendo es sistematizar los criterios de la Suprema Corte. Estas publicaciones realmente se han convertido en una herramienta muy importante de difusión de criterios de este alto tribunal, y por esa razón, de la mano de la Corte Interamericana, se decidió en la Suprema Corte extender el proyecto al ámbito regional. Este esfuerzo forma parte de una política institucional establecida por la presidenta de la Corte y del Consejo de la Judicatura para impulsar que las personas juzgadoras de este país incorporen los estándares de derechos humanos desarrollados por la Corte Interamericana en sus decisiones y generar también un diálogo jurisprudencial entre el sistema interamericano y el sistema jurídico mexicano. Aunque los principales destinatarios de estas publicaciones son las personas que participan en la impartición de justicia de este país, porque tienen la obligación, como ya lo mencioné, de conocer y de utilizar los estándares interamericanos al resolver los casos que son de su conocimiento, creemos y confiamos en que este proyecto y esta manera de difundir estos estándares en publicaciones que desde ahora adelanto son de acceso abierto, utilizan un lenguaje sencillo y claro, creemos que puede ser relevante para todos los profesionales del derecho, para la academia, para la sociedad civil y sobre todo para que las personas conozcan sus derechos, se apropien de ellos y esto les dé herramientas para hacerlos efectivos en las instancias correspondientes. Como lo comenté al principio, la primera publicación de este proyecto es este cuaderno que recoge los criterios o los estándares interamericanos en materia de independencia judicial, y para ello pues tenemos un panel de lujo que nos comentará sobre el contenido de esta publicación. Para dar inicio, el ministro Juan Luis González Alcántara tiene la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Primero que nada, quiero agradecer la amable invitación que se me formuló para acompañarlos y sobre todo a la doctora Alejandra Martínez Verástegui, que es la directora general del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A nuestro amigo Alexei Julio Estrada, quien nos acompaña, que es el responsable del área jurídica de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y desde luego a la presidenta que tuvo la iniciativa de que se formulara este tipo de cuadernos. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Es para mí un gusto poder participar en esta presentación de esta última adición
a la ya robusta colección de textos publicados por nuestro Centro de Estudios Constitucionales con la finalidad de recopilar los precedentes nacionales e internacionales más relevantes en la actualidad en tema de interés para todos los juristas. El texto que nos ocupa el día de hoy constituye la recopilación de los precedentes de la Corte Interamericana en materia de independencia judicial, un tema que se ha convertido en una polémica cuestión profundamente espinosa y sobre todo controversial en los últimos tiempos, no solamente en nuestro país, sino a lo largo y ancho del mundo. Democracias consolidadas que desde hace siglos sufren una crisis en la actualidad, una crisis de legitimidad, trastabillan bajo los embates de movimientos radicales que buscan reemplazar sus fundamentos básicos. Pero cada vez que una democracia moderna se presenta con este problema, hay un colapso en la división de poderes y por consiguiente del Estado de Derecho. Ahí los académicos se preguntan si debe o se debe a una falla de su sistema constitucional, a una falla de su diseño constitucional o es causa de algún otro elemento. Y me parece que la respuesta se encuentra en algún punto a la mitad. Resulta innegable que en todos estos casos, al menos en el papel, la estructura constitucional parece ofrecer una garantía sólida de la independencia judicial. Prácticamente en todas las democracias modernas se cuenta con normas claras, consagradas a nivel constitucional, que pretenden garantizar la autonomía de la judicatura y protegerla de injerencias indebidas de los otros poderes o de algún agente externo. Las constituciones de toda América Latina no son la excepción. Y aunque puedan diferir en cuanto a la estructura orgánica o a la nomenclatura utilizada, cuentan en general con un sistema lógico, razonable y coherente para protegerlas. Pero si estos mecanismos fueran suficientes por sí mismos, lo cierto es que la obra que presentamos el día de hoy no tendría ninguna razón de existir. Es más, carecería de contenido. Si el sistema interamericano, a lo largo de los últimos 23 años, se ha visto en la necesidad de emitir los pronunciamientos que se analizan a lo largo de sus 160 y tantas páginas, es precisamente porque en más de una ocasión en nuestra región observamos que esos mecanismos internos han demostrado su insuficiencia para alcanzar su cometido. En algunas ocasiones vemos que esos vacíos normativos que dejan espacios a la interpretación están abiertos también a la explotación por parte de actores de mala fe. Pero en otros casos, como el caso Gutiérrez Navas, demuestra que incluso ante un sistema constitucional bien estructurado, la disparidad real del poder puede pasar por encima de este. Recordemos simplemente la imagen del Congreso rodeado por las Fuerzas Armadas mientras deliberan sobre la destitución de algunos magistrados. Es entonces que el sistema interamericano juega un papel crucial estableciendo, desarrollando y aplicando estándares específicos y racionales para uniformar hasta cierto punto el principio a lo largo del sistema interamericano. Naturalmente, uno de los primeros puntos en abordarse por la Corte Interamericana, en específico, en el caso del Tribunal Constitucional contra Perú a principio del siglo que nos ocupa, que es el siglo en el 2001, fue el juicio político. Siguiendo el modelo implementado con bastante éxito, podríamos decir, por los Estados Unidos de América durante más de 2 siglos, una de las garantías más poderosas para la independencia judicial ha sido justamente la inamovilidad de sus integrantes, entendida como la posibilidad de remover y de renovar a los integrantes de la judicatura de su puesto
una vez que hayan sido nombrados independientemente del método de designación. Desde luego, cuando hablamos de la inamovilidad, sabemos que no puede ser absoluta. Existen, naturalmente, casos en los que, como cualquier otro funcionario, un juez, un magistrado o incluso un ministro puede abusar de su posición y se requiere de la existencia de mecanismos objetivos, de mecanismos eficientes para su remoción. En estos casos, el juicio político, aunque con distintos nombres y contenidos, es una de las características comunes dentro de las democracias constitucionales en nuestro continente y, por supuesto, de procedencia también suele coincidirse en términos generales. Sin embargo, precisamente por constituir la institución idónea para lidiar con la necesidad de remover algunos elementos del Poder Judicial, la tentación de recurrir a esta figura bajo distintos fines y bajo supuestos claramente distintos a los previstos en la norma es difícil de resistir, especialmente en momentos de crisis en donde los operadores políticos tienden a ver las salvaguardias constitucionales y los contrapesos como verdaderos obstáculos, así los llaman, a sus proyectos políticos más que como bloques necesarios del edificio constitucional. A lo largo de 8 resoluciones puntuales de la Corte Interamericana en esta materia, el texto que hoy presentamos nos ilustra la forma en que este Tribunal Internacional ha entendido, pero sobre todo la forma en que ha interpretado los requisitos mínimos de la inamovilidad judicial, la naturaleza del juicio político como una forma de remoción de juezas y jueces, pero también las limitaciones procedimentales. En particular, la Corte ha enfatizado las complicaciones particulares que surgen con motivo de la participación de los otros poderes, especialmente el legislativo, dentro de estos procedimientos, aceptando que se trata en muchos casos de una realidad inevitable, en especial cuando se trata de integrantes de tribunales supremos que carecen de un superior jerárquico que pueda ejercer jurisdicción sobre sus integrantes. La Corte ha buscado, en su lugar, enfocarse en el contenido sustantivo de las faltas que pueden dar lugar a la destitución, resaltando, como mencionamos anteriormente, la importancia de distinguir lo que constituye propiamente una falta grave y lo que se trata meramente de una postura interpretativa que no puede ser del agrado de las otras ramas del gobierno. Asimismo, la Corte ha sido enfática en extender esas protecciones procedimentales a todos los funcionarios jurisdiccionales, independientemente de su denominación específica, como ocurre, por ejemplo, con los jueces electorales en El Salvador y en el Ecuador. También ha destacado que estos procedimientos de ninguna forma pueden ser utilizados como un recurso político extraordinario para revocar las resoluciones de los funcionarios sometidos a esos procesos. Esta serie de garantías procedimentales a su vez se extienden también a los jueces provisionales, a los fiscales o a los procuradores autónomos. Ni la provisionalidad del cargo, ni la diferencia de la función, pues constituyen justificación para omitir las garantías mínimas, ni para prescindir del deber de justificar debidamente un incumplimiento específico. Como corolario, la Corte Interamericana ha sido contundente al declarar que el único remedio idóneo para la destitución indebida es la incorporación de las juezas y jueces destituidos en el cargo que ocupan, pues de lo contrario se frustraría la finalidad tanto de la inamovilidad de dichos funcionarios como de los requisitos para su destitución. Pero la jurisprudencia de la Corte Interamericana no podría agotarse meramente en el uso o en el abuso de las vías institucionales y de los mecanismos oficiales en contra de los integrantes de la judicatura, pues ello operaría meramente como un incentivo para que los actores políticos dirigieran su atención
como en efecto ha ocurrido desafortunadamente con frecuencia, a otra clase de métodos para ejercer presiones ante los integrantes de los tribunales. Así las cosas. El Tribunal Internacional ha abordado también los casos de hostigamiento en contra de integrantes de los tribunales. La negativa a proporcionar información necesaria para resolver los casos sometidos a su conocimiento, usualmente bajo argumentos de seguridad nacional y otros semejantes, y a los deberes del Estado de garantizar la seguridad integral que permitan a los tribunales operar con normalidad. La Corte Interamericana también ha tenido la oportunidad de pronunciarse con respecto a los procedimientos de evaluación y de ratificación, no solamente de juezas y jueces, sino de todo el personal judicial en general. Esta dimensión cobra especial importancia a la luz de las tendencias en décadas recientes que ha buscado la profesionalización del personal jurisdiccional mediante el establecimiento, como es en el caso de nuestro país, de los sistemas de carrera judicial que establecen criterios claros, que establecen parámetros objetivos para la designación, ratificación y ascensos en los diversos niveles de los funcionarios judiciales. Así, un mecanismo que ha sido especialmente popular es el de la realización de evaluaciones objetivas, encaminadas a medir los conocimientos, encaminadas a medir las aptitudes del personal. Sin embargo, como en los demás casos que hemos tocado el día de hoy, la mera pretensión de objetividad no necesariamente garantiza que estos procedimientos se encuentren en todo momento libres de influencias e incluso de presiones indebidas. Sin un control cuidadoso, lo que fue concebido en un principio como una forma de medir conocimientos y capacidades profesionales puede convertirse en un arma poderosa para asegurar la hegemonía de determinada orientación política o ideológica, situación que no solamente incide directamente en el actuar de las juezas y de los jueces y de todos los niveles, sino también en el personal a su cargo, del cual depende para su adecuado ejercicio de su función. Por lo tanto, el Tribunal Internacional ha cogido estos principios y los ha desarrollado puntualmente como vertientes tanto de principios de independencia judicial como del derecho al trabajo y a la estabilidad en el empleo, buscando en todo momento garantizar la objetividad y la razonabilidad de los criterios utilizados para evaluar al personal que desempeña esas funciones tan importantes para la paz social. Lo mismo ocurre, naturalmente, en los sistemas en donde la permanencia en el cargo de juezas y jueces se alcanza únicamente tras una ratificación, por lo general, con posterioridad al nombramiento inicial. El uso irrestricto de esta facultad puede también ser utilizado por los órganos encargados de la ratificación como un medio para ejercer el control político sobre los integrantes de la Judicatura y de la Corte Interamericana. Ha sido contundente en pronunciarse al respecto. Un último punto que quisiera abordar en esta ocasión, contemplado en diversos precedentes contenidos en esta magnífica obra que presentamos el día de hoy, es el de la participación de juezas y jueces en la vida política del país, ya no en su calidad de integrantes de la Judicatura, sino como ciudadanos privados. Podría pensarse que se trata de una cuestión evidente. Después de todo, parecería absurdo suponer que el ocupar un cargo dentro de la Judicatura implica siempre un menoscabo de los derechos humanos de los que goza cualquier otra persona en su calidad de ciudadano de un Estado determinado. Sin embargo, la cuestión reviste más matices. Recordemos, al final de cuentas, que los integrantes de la Judicatura,
por el solo hecho de pertenecer a ella, se ven acotados en múltiples esferas de su vida. Por señalar un ejemplo, en nuestro país, las personas que forman parte del Poder Judicial se encuentran limitadas en cuanto a la posibilidad de realizar otro trabajo simultáneamente y de obtener otros ingresos mediante el mismo, pudiendo únicamente desempeñar cargos en asociaciones académicas o de beneficencia sin remuneración. En este contexto, la Corte Interamericana se ha debido pronunciar en más de una ocasión respecto a la posibilidad de que los funcionarios judiciales sean sancionados con motivo de la manifestación de sus preferencias u opiniones políticas, ya sea como meros ciudadanos particulares o, por ejemplo, en el medio académico, en donde en una ocasión se debió analizar la procedencia de una sanción disciplinaria por publicar una crítica académica a determinado trabajo dentro de la función de la judicatura. En estos casos, afortunadamente, la Corte ha resuelto de manera contundente que la permanencia a la judicatura no puede bajo ninguna circunstancia constituir una renuncia a los derechos civiles y políticos de los que debe de gozar todas estas personas en tanto son ciudadanos plenos. La crisis del Estado de Derecho. He mencionado hasta ahora, a muy grandes rasgos, algunas de las líneas principales que aborda ese magnífico texto que presentamos el día de hoy, esperando que ello motive a todos ustedes y a todos los integrantes de nuestro apreciable público a adentrarse en el estudio de estos precedentes, cuya importancia no podría ser mayor en nuestro contexto nacional actual. Como he mencionado en repetidas ocasiones, la época contemporánea nos presenta una serie de retos particularmente intimidantes para el Estado de Derecho. El desencanto de los ciudadanos con las democracias contemporáneas, los movimientos políticos radicales que han cobrado fuerza a ambos lados del Atlántico y la exacerbación de la desconfianza en las soluciones institucionales han dado lugar a la búsqueda de nuevas soluciones para la crisis en las que nos encontramos desafortunadamente sumergidos en la actualidad. Pero muchas de estas soluciones no son nuevas. Al contrario, se trata en muchos casos de propuestas y esquemas planteados en décadas o hasta siglos anteriores, siempre con resultados mixtos y en muchas ocasiones francamente contraproducentes. Una de las voces que ha expresado estas preocupaciones, desde mi punto de vista, con una mayor claridad, es sin duda la de Aharon Barak, integrante desde 1978 hasta el 2006 de la Corte Suprema de Israel, la cual presidió en 1995. En su obra, Un juez reflexiona sobre su labor, vaticinó proféticamente lo siguiente: ¿qué aguarda el futuro para la relación entre las ramas del Estado? Supongo que las críticas por la ausencia de rendición de cuentas continuarán, ya que estos argumentos no logran debilitar el compromiso judicial para realizar su papel. Probablemente se dirijan hacia el método de selección de los jueces. La presión de politizar los nombramientos del Tribunal Constitucional en las democracias probablemente se incremente. Espero que las democracias soporten esta presión y tomen medidas afirmativas para reducir la politización de la designación de los jueces donde quiera que ésta exista. Soy crítico del sistema de varios estados de los Estados Unidos de América en los cuales se eligen a los jueces mediante una elección general. También soy crítico del alto perfil político que tienen las designaciones de los jueces federales en ese país. Pero en cuanto a Israel, estoy satisfecho con su sistema de designación de jueces, bajo el cual el deber de designar a los jueces es confiado a una figura constitucional de la cual la mayor parte de sus miembros reflejan consideraciones no políticas. Me parece que, como pocos jueces vivos en el mundo, el juez Barak le da al clavo
por lo que respecta a la relación entre la independencia judicial y su politización. Y con esto, aclaro, no quiero decir que los tribunales, y en especial nuestros tribunales constitucionales, no jueguen un papel político con sus resoluciones. Sostener esto sería, sin más, ingenuo, sería absurdo. Cuando un juez, cuando un tribunal, cuando una corte se pronuncia en un asunto en donde las otras dos ramas del gobierno tienen un interés activo, existen y seguirán existiendo cuestiones políticas por debatir. Las juezas, los jueces, debemos ser capaces de reconocer esa dimensión de nuestra función y actuar en consecuencia. A lo que me refiero, en cambio, con la politización de la judicatura, y me parece que en eso coincido con el ilustre jurista israelí, es que los intentos por eliminar las diferencias entre los funcionarios de elección popular, cuya única directriz son, o por lo menos creo yo debiera ser, las promesas hechas a sus electores, y las de los funcionarios judiciales, quienes tenemos un deber, no con las personas que nos designaron, sino con la Constitución que protestamos defender. En este sentido, el señalamiento del juez Barak respecto a los jueces de elección popular en los Estados Unidos es profundamente reveladora. Basta con adentrarnos un poco en las estadísticas para percatarnos, por ejemplo, de cómo las tasas de pena capital para estos jueces se incrementan sustancialmente en los años de elección. Y no podemos culparlos, no podemos culparlos. Se encuentran inmersos en un sistema en donde, como cualquier otro, por ser político, deben y tienen que hacer campaña. Y si sus votantes piden ejecuciones, deben de elegir entre darles lo que piden o perder su puesto frente a algunos que sí estén dispuestos, por lo menos ofrezcan hacerlo. Nos encontramos, lo he dicho ya varias veces, en una de las grandes encrucijadas de nuestra historia, de la serie de decisiones que, como nación, tomemos en estos momentos, dependerá la forma en que pasemos a la historia. En el contexto de la obra que hoy tenemos el honor de presentar, solo me queda expresar mi deseo de que nuestro país pase a la historia como uno de los primeros en implementar de manera plena y firme los precedentes interamericanos y no pasemos a la historia como un infractor que dé origen a nuevos precedentes históricos a través de la condena internacional. Muchas gracias por la invitación y mi invitación es a su lectura y estudio. Muy amable, directora. Muchísimas gracias, señor ministro. A continuación escucharemos al director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Alexei Julio Estrada. Bueno, buenas tardes a todas y todos. En primer lugar, por supuesto, quiero agradecer a la Suprema Corte de Justicia y al Centro de Estudios Constitucionales y en particular al ministro González Alcántara y a la directora del centro, Alejandra Martínez Verástegui, por esta amable invitación que nos han extendido, que nos ha permitido compartir estos días con el equipo del centro que está encargado de la elaboración del cuadernillo y por supuesto que nos ha permitido como familiarizarnos con cómo están haciendo este ejercicio, apreciar su seriedad y adicionalmente felicitar, extenderles las felicitaciones por lo bien logrado que ha quedado este primer cuadernillo, el cual sin duda responde a una metodología de trabajo muy bien lograda, muy interesante y que combina, digamos, un acercamiento a los distintos casos de la Corte a partir de los hechos relevantes del caso, una formulación de los problemas jurídicos y luego la respuesta que se han dado a esos problemas en las distintas sentencias de la Corte. En esa medida yo creo que es una metodología que hace fácil la lectura de los cuadernillos y permite como una aproximación amigable y pedagógica a los estándares o criterios establecidos por la Corte Interamericana en sus distintas decisiones.
Me parece que, insisto, el cuadernillo, este primer cuadernillo está muy bien logrado y precisamente por eso lo voy a utilizar un poco como guía para mi exposición, en la medida en que me permite, siguiéndolo, me permite hacer como un recuento de las principales líneas jurisprudenciales de la Corte Interamericana en la materia y digamos que en esa medida también puede servir a cualquier lector para hacer ese recuento y aproximarse a este tema, al tema de la independencia judicial, digamos, como con un seguimiento y una agrupación de los casos que obedece una lógica bastante estructurada. Entonces, insisto en mi felicitación y acto seguido pues voy a dar lugar a mi exposición, que en esencia es un poco reiterar algunos de los principales pronunciamientos y criterios que están destacados en esta primera obra. Sin duda el tema de la independencia judicial, como bien explicaba el ministro en su exposición, es un tema complejo y que, digamos, tiene ahora mismo un rol central en las discusiones en la región. Porque, digamos, sin duda es un tema que está directamente relacionado con el principio de Estado de Derecho, sin duda la separación de poderes y la idea de un poder judicial independiente de los restantes poderes es uno de los principios básicos alrededor de los cuales se construye un Estado de Derecho y, digamos, también una democracia funcional. Y eso así está reconocido en la Carta Interamericana sobre derechos, en la Carta Interamericana sobre Derechos Políticos, que en alguna medida recoge esa idea que uno de los elementos configuradores del Estado de Derecho es precisamente la idea de separación de poderes y un poder judicial independiente e imparcial. Pero ¿cómo llegó la Corte a desarrollar esta idea de la independencia judicial? ¿Cuál es el punto de partida? Porque si uno revisa exhaustivamente la Convención, descubre que no hay un específico artículo convencional que recoja la idea de que se debe garantizar la independencia judicial y que los jueces tienen un estatus especial dentro, digamos, o diferente a los distintos funcionarios públicos. El punto de partida es una interpretación que hace la Corte del artículo 8.1 de la Convención que permite construir toda esta teoría sobre la independencia judicial, que es la idea que está simplemente esbozada de que todos los justiciables tienen derecho a ser juzgados por un juez competente, independiente e imparcial. Entonces, lo que está inicialmente diseñado o pensado como una garantía propia de los justiciables, la Corte Interamericana, a partir de una serie de casos que ya mencionó el ministro en su exposición, comenzando por el caso del Tribunal Constitucional del Perú y siguiendo con los casos de la Corte Suprema de Justicia del Ecuador y el Tribunal Constitucional del Ecuador, la Corte entiende que para que precisamente el justiciable tenga derecho a ser juzgado por un juez imparcial, el juez tiene que tener garantías de su imparcialidad, es decir, tiene que tener un estatus propio, un estatuto propio que garantice esa independencia. Y a partir de ahí comienza a desarrollar cuáles deben ser esas garantías que precisamente permiten que el juez goce de esa independencia para asegurar a su vez la garantía de los justiciables. Y a partir de ahí la Corte comienza una interesante construcción y una interesante evolución de sus líneas jurisprudenciales sobre la materia, que ha abarcado innumerables tipos de funcionarios judiciales, como bien señalaba el ministro, desde funcionarios de periodo, como serían, por ejemplo, en ciertos estados de la región, los funcionarios de altas cortes judiciales, que son funcionarios de periodo determinado, pero que también ha abarcado jueces de carrera y ha abarcado también jueces en provisionalidad, que en principio no tienen una duración o un periodo determinado, sino que en principio son nombrados y durarán en su cargo mientras cumplan, digamos, las condiciones previamente establecidas en la carrera. Entonces, los pronunciamientos de la Corte han abarcado como una pluralidad de estatus o digamos, de condiciones de los funcionarios judiciales, y en esa medida es muy rica y los precedentes, insisto, se ajustan o son aplicables a los distintos países de la región, porque en todos los países de la región hay distintos jueces en distintos, digamos, estatus personales. Y en esa medida, insisto, esa es la utilidad del cuadernillo, de desarrollar una línea jurisprudencial tan completa. Entonces, si seguimos un poco el orden establecido en el cuadernillo, lo primero son las discusiones que se relacionan con los jueces de altas cortes, y los jueces y juezas de altas cortes que son separados del cargo a través de juicios políticos. Y eso sin duda ya es un tema complejo, porque una primera discusión es si el juicio político se ajusta o no a la Convención.
si el juicio político no resulta adecuado para respetar las garantías de la independencia judicial. Y eso no es un tema fácil, pues la Corte ha enfrentado en varios de sus casos la postura de la Comisión y de las presuntas víctimas, en el sentido de que el juicio político no cumple los estándares necesarios de la Convención y per se es contrario a la independencia judicial. Pero ahí también hay un tema que es claro, y es que la Corte tampoco puede establecer cuál sería como un sistema perfecto de proceso de separación de los jueces que tenga que ser seguido por toda la región, o pues en virtud del principio o de la figura del control de convencionalidad. Y en esa medida la Corte también tiene que ver un poco con los distintos, pues tiene que jugar un poco o entender los distintos diseños institucionales que hay en la región. Y en la región es muy común que haga juicios políticos. Casi todos los países lo tenemos, un poco inspirados en la Constitución de Estados Unidos, que también, digamos, de la cual han bebido de nuestros distintos ordenamientos constitucionales. Entonces la Corte no rechaza per se la existencia de juicios políticos para separar, pero sí insiste en que los juicios políticos, cuando se siguen contra funcionarios judiciales, tienen que cumplir un mínimo de garantías. Y un mínimo de garantías que también hay como una tensión. Ese mínimo de garantías le quitaría el elemento o el componente político a un juicio político, porque el juicio político siempre tiene un poco de eso de discrecionalidad, de la idea de que quien participa en el juicio político es un representante popular y un poco interviene en esa calidad. Pero la Corte sí, digamos, que ha establecido un criterio claro que los juicios políticos que se adelanten contra funcionarios judiciales no pueden seguir o estar guiados por criterios de conveniencia política. Tienen que ser unos procesos más objetivos, precisamente porque está en tela de juicio y se está discutiendo un tema muy importante que para una democracia, que es la independencia judicial. Entonces, aunque sean juicios políticos, esos juicios políticos tienen que obedecer a unas causales previamente establecidas y tienen que seguir unas reglas mínimas del debido proceso que estén previamente establecidas. Y en esa medida los juicios políticos no serían tan políticos. Más bien tendrían que adoptar una figura que se aproxime más a una discusión propia o digamos a una decisión de la que adopta un tribunal. Inclusive la Corte exige cierto grado de motivación en la decisión que se tome. Y motivación en un juicio político a todos nos parece extraño, porque generalmente los juicios políticos no tienen un elemento de motivación, porque, insisto, la idea es que quien participa en el juicio político lo hace investido en su calidad de representante del pueblo. Pero, insisto, lo que ha intentado hacer la Corte es, digamos, equilibrar entre esa idea fuerte de garantizar la estabilidad de los jueces, incluso de los juezas de las altas cortes, frente a la figura del juicio político que ya existía en los ordenamientos. Y adicionalmente, la Corte ha enfrentado distintos escenarios. Y sobre todo aquí hay un punto bien interesante, que es que un escenario donde no haya legislación y donde la facultad del juicio político entienda el Congreso que se desprende directamente de la Constitución, como es el caso de Colindres contra El Salvador, que había una autorización genérica establecida en la Constitución que establecía que el Congreso era el encargado de ejercer la disciplina sobre los magistrados y magistradas del Tribunal Electoral. Uno diría, bueno, pero ya hay una disposición, ya hay un dispositivo constitucional que tiene prevista la posibilidad de ejercer ese poder disciplinario y por lo tanto de llegar a la última consecuencia, que sería la separación del cargo. Pero la Corte entiende que no, que se requiere, y ahí viene nuevamente una idea que está muy fuertemente atada en la jurisprudencia de la Corte, de una ley que regule la materia. Entonces, la idea del juicio político también es un juicio político que tiene que seguirse de acuerdo al principio de legalidad, con unos parámetros al menos establecidos en la ley, y que esos elementos básicos en principio tengan que estar establecidos en una norma con fuerza de ley, con todo lo que ella supone también en un Estado democrático y en virtud del principio de legalidad. Pero también la Corte, y insisto, me estoy siguiendo un poco el orden establecido en el cuadernillo, ha enfrentado escenarios como más complejos. Y aquí hay un caso bien interesante que simplemente lo voy a citar porque es un caso muy peculiar, que es el caso Rico contra Argentina, donde es un juicio político, pero es un juicio político que se adelanta como un juicio por jurados. Y uno dice, bueno, pero eso ya es un elemento aún mayor de complejidad, porque otra de las discusiones que se ha llevado ante la Corte es si un juicio por jurados se adecua o no a la Convención, que eso también es un tema
complejo. La Corte ya ha dicho que sí, pero también hay como periódicamente la vuelven a insistir en que no, un juicio por jurados no se adecua a la convención. Pero la Corte, incluso en ese escenario tan complejo de un juicio donde participan miembros del legislativo frente a un juez, creo que era estadual, no era federal, la Corte entiende que sí, y que en alguna forma, en la manera como se responde al cuestionario, porque era un juicio que se adelantaba con un cuestionario previo, donde se debían dar ciertas respuestas sobre cómo se entendía la conducta del juez, ahí estaba la motivación, que de esa forma se podía entender cumplido el deber de motivar la decisión. Porque, insisto, la Corte dice, aun cuando sea un juicio político, tiene que ser un juicio político, una decisión motivada, no puede quedar simplemente meramente libre a la decisión del representante, digamos, de la votación de los representantes populares, mejor. Y recientemente la Corte, precisamente con un caso que también mencionó el ministro, cuando se hizo referencia a los tribunales electorales y a los magistrados y magistradas y los juicios que se adelantan para removerlos del cargo, la Corte hizo énfasis en la importancia que tienen los tribunales electorales en el marco de un Estado de Derecho y el papel particularmente importante que cumplen y cómo precisamente no pueden estar expuestos a presiones externas provenientes de los otros poderes políticos. Porque sin duda son un elemento que garantiza, digamos, un aspecto procedimental, pero a su vez sustancial de la democracia, que es el proceso electoral. Entonces, un juez o un integrante de un tribunal electoral tendría como una cualificación particular dentro de este diseño democrático por la función que cumple dentro de los procesos electorales. Bueno, siguiendo con este orden, entonces seguimos con el siguiente tema, que también es un tema complejo, que es el tema el problema de los jueces y juezas provisionales. Porque en nuestra región, yo no sé cuál es la situación mexicana, pero es un problema de la región, entonces hay muchos funcionarios que están en provisionalidad, muchos funcionarios y funcionarias judiciales que están en provisionalidad. Y eso es un tema complicado porque es cómo extender las garantías de un juez de carrera a un funcionario en provisionalidad. Que ustedes saben que un poco que las garantías básicas serían la idea de un adecuado proceso de nombramiento o de selección, luego que solo pueden ser separados por causas previamente establecidas y con un debido proceso. Y en tercer lugar, un juez de carrera solo podía ser separado del cargo por incurrir en una de esas faltas disciplinarias, luego un debido proceso, insisto, y la falta debe ser grave y además un caso de manifiesta incompetencia, que eso también es otra discusión. Entonces, esas mismas garantías establecidas para un juez de carrera son extensibles a un juez en provisionalidad, porque precisamente la idea de un juez en provisionalidad es que es provisorio y puede ser reemplazado en cualquier momento. Pero en definitiva la Corte ha dicho que sí, precisamente bajo la idea de que si dejamos a un juez provisional sin garantizarle ese mínimo de estabilidad, ese mínimo de seguridad, estaríamos afectando la independencia judicial, porque sin duda sería un funcionario o funcionaria en una situación aún más precaria o más frágil que un juez de carrera. Y en últimas, en los casos más recientes de Colombia, pues precisamente Martínez Esquivia, aunque no era una funcionaria judicial, la Corte era una funcionaria de la Fiscalía, pero la Corte aplica los estándares previstos para funcionarios judiciales. La Corte dice, sí, en definitiva es casi el mismo régimen de protección, pero aquí habría como una eventual causal adicional de separación, que sería el concurso y el reemplazo por quien ganó el concurso. O que previamente le hayan establecido un plazo pasado el cual dejará de ejercer ese encargo o esa provisionalidad. Si soy claro, entonces, que adicionalmente a las garantías previamente establecidas de un debido proceso y una causal disciplinaria, habrían como dos eventuales opciones adicionales. Pero insisto, lo que ha hecho la Corte es más o menos trasladar esa protección de los jueces de carrera a los jueces provisionales, pero a mí me parece que es un traslado justificado, porque precisamente está basado en esta misma idea de estabilidad. Perdón, al inicio tuvo un lapsus,
digamos, asocio a mi edad porque cada vez tengo más lapsos, se me olvidan más las cosas y no me acordé del nombre específico de la Carta Democrática Americana y entonces quiero corregir mi error. Precisamente bajo la idea de que la Carta Democrática Americana es que está el principio de separación y de independencia de los poderes. Bien, si seguimos con este orden, luego vendrían los problemas relacionados con la defensa de los jueces y juezas frente a presiones externas. Y aquí es un tema que yo creo que la Corte no ha terminado de abordar, porque los casos en los cuales han sido, pues las presiones externas, o bien son demasiado obvias, que es cuando los acuerdos políticos, que son los típicos casos de Camba Campos y Quintana Coello, los casos del Tribunal Constitucional y la Corte Suprema de Justicia del Ecuador, donde incluso Aguinaga Ayllón, Ríos Ábalos contra Paraguay, donde era claro que había un convenio, un acuerdo político para modificar los tribunales. Pero, ¿qué pasa ahora con el problema de las redes sociales y estas campañas de desprestigio a los jueces? Y estas campañas donde no se sabe muy bien quién las origina, pero que los hacen ver como delincuentes, es como juzgan todos sus actos, los ponen siempre en tela de juicio, siempre están sometidos como un escrutinio con cierta, digamos, tendencioso y direccionado a desprestigiarlos. Yo creo que la Corte, donde han analizado esto, es en medidas provisionales, específicamente en unas medidas provisionales de los fiscales de Guatemala y en las medidas provisionales de Salas Arenas contra Perú, donde si bien no se sigue como esta estructura de análisis, porque una medida provisional no tiene fondo, por supuesto, sí la Corte entiende que todas estas presiones y estos hostigamientos sin duda afectan la independencia judicial y que el Estado, así no sea, precisamente por la ubicuidad de estos ataques, muchas veces no es posible atribuírselos al Estado. El Estado sí tiene un rol de proteger a los jueces de esos ataques y garantizar su seguridad y también garantizar la estabilidad, porque el Estado entra en ese juego y también comienza un poco como a quitarle casos, a reasignarlos y demás, y la Corte entiende que no, que esto también mina la independencia judicial y que un poco también está la idea esa de defender a los jueces contra esas presiones ubicuas que provienen de las redes sociales y ese conjunto de amenazas. El cuarto punto sería la discusión sobre la aplicación de los estándares en materia de garantía de la independencia judicial en los procesos de ratificación y evaluación de jueces y juezas. A eso también se refirió ya el ministro. Y la Corte entiende, y eso también es, digamos, un avance, que estos procesos de ratificación y evaluación periódicos, en definitiva, se pueden asimilar materialmente a procesos disciplinarios, porque la decisión es la misma que puede terminar adoptándose en un proceso disciplinario, que es la separación del juez por supuesta incompetencia, porque supuestamente es un juez que ha incurrido en distintas faltas y no desempeña bien su rol como funcionario o funcionaria judicial. En esa medida, la Corte entiende que debido a que materialmente la sanción que se puede imponer es la misma, pues termina siendo un proceso disciplinario. Entonces son aplicables las mismas garantías establecidas en un proceso disciplinario que se sigue a juezas y jueces. Y eso también viene como una gran pregunta. Y bueno, ¿y cuáles son esas garantías? Porque ese tema tampoco es pacífico. Porque, y eso también viene como es un tema que involucra todas estas discusiones. Porque para los que están familiarizados un poco con la Convención Americana y la jurisprudencia de la Corte, saben que el artículo 8, que es el de garantías judiciales, tiene dos sets de garantías, las del 8.1 y las del 8.2. Y la gran discusión es si todas esas garantías están detalladas del 8.2, que inicialmente estaban pensadas para un proceso penal, como el derecho a tener defensa, el derecho a que se le informe a la persona de los cargos, el derecho de tener un tiempo para preparar su defensa, el derecho a presentar testigos y contrainterrogarlos, y si así una enumeración extensa, incluyendo el 8.2H, el derecho a un recurso, el derecho a una segunda instancia y un doble conforme, son aplicables en este tipo de procesos disciplinarios. Y la Corte, yo creo que tiene como matices, porque podemos aplicar esas garantías propias de un proceso penal a un juicio político. Pues a todos nos suena que no. Porque un juicio político, ¿cómo vamos a aplicar en estricta medida todas las garantías propias de un proceso penal?
pero sí algunas, al menos algunas, se me ocurría a mí, a menos que me digan por qué me inician el juicio político y que me den tiempo de buscar un abogado si quiero tenerlo y que me digan cuáles son las causales. Pero fíjense que si pasamos a un proceso disciplinario, yo digo, ay, sí, hay casi todas, porque un proceso disciplinario se lo sigue un funcionario disciplinario y tiene que estar previamente establecido y digamos las garantías tienen que estar más claramente aseguradas en el marco de ese proceso disciplinario. Entonces yo creo que eso es un tema también como un poco flexible, ver cuál es la naturaleza del proceso que se sigue para ver cuáles son las garantías aplicables, las del 8.2. Y insisto, a mí me parece que si los procesos disciplinarios y los procesos de ratificación y de evaluación periódicos, que la Corte ha asimilado este tipo de procesos disciplinarios, las garantías del 8.2H resultan en mayor medida aplicables que en otro tipo de procesos. Otro punto, y ya les anuncio que estoy terminando casi mi intervención, porque estoy casi que agotando el índice del cuadernillo, es si son aplicables las garantías de independencia judicial a los fiscales y digamos a las personas que son funcionarios de estos órganos del Ministerio Público o de la Fiscalía. La Corte dijo que sí, y eso también es un tema que puede suscitar discusiones. Yo entiendo que dijo que sí, en alguna medida, en el primer caso que fue Martínez Esquivia contra Colombia, porque en Colombia, y a los que somos colombianos lo tenemos claro, la Fiscalía hace parte de la rama judicial. Entonces no era un tema controvertido. Es decir, al estar integrada la Fiscalía dentro de la rama judicial, pues no habría razón de no aplicar las mismas garantías. Pero luego lo reiteró en Casanina contra Perú, donde no era tan claro esa asimilación. Y sobre todo, aquí sí yo entiendo que pueden levantarse discusiones en el sentido de que la Fiscalía, como órgano acusador, cumple una función distinta de los jueces y la garantía de independencia de los fiscales es un poco distinta, porque la garantía de los fíjense ustedes que un juez, siempre pedimos que el juez sea imparcial e independiente. Un fiscal no tiene ese criterio de imparcialidad. Un fiscal hace parte de quien persigue los delitos. Entonces también hay como elementos que daban lugar a cierta discusión de que en qué medida podemos extender esas garantías, dado el rol que cumple el Ministerio Público y la Fiscalía. Pero finalmente la Corte ha entendido que es en toda medida. Es decir, que no hay matices. Los integrantes de la Fiscalía gozan de la misma set de garantías que los funcionarios y funcionarios judiciales, aunque insisto, esto a mi juicio no es un tema del todo pacífico, sobre todo en ciertos ministerios públicos que están integrados más a la rama ejecutiva, y también pensemos, por ejemplo, la idea de que los fiscales sí reciben instrucciones de sus superiores. Sí les pueden decir, investigue este tipo de delitos, o le vamos a dar prioridad a este tipo de delitos, vamos a perseguir más estos delitos. Eso sería impensable en un juez. Pero la Corte no ha establecido aún esos matices, y eso yo creo que es una discusión que tal vez se dé en el futuro y que es importante y relevante. Otro tema que también ya había mencionado el ministro es el tema de los derechos de los jueces y juezas. Es decir, sobre todo derechos como la libertad de expresión y los derechos políticos. Sin duda, a mí me parece muy interesante la sentencia, una de las sentencias que aquí parece reseñada, que es López Lone contra Honduras, porque en esa sentencia la Corte habla de un derecho convencional autónomo, que es el derecho a defender la democracia, y dice que los jueces, como cualquier ciudadano, o incluso en mayor medida aún, están llamados a defender la democracia, sobre todo cuando la democracia está en una situación de crisis, cuando esa democracia está amenazada. Recordemos cuáles son las circunstancias del caso, es la destitución el golpe de Estado, porque así fue calificado por la OEA, entonces se puede usar esa expresión, contra un presidente de Honduras, y los levantamientos populares que siguen luego de ese golpe de Estado, en el cual los jueces participan de distinta manera, los jueces del caso. Unos participan de manera judicial presentando amparos en favor del juez, otros salen a manifestarse, otros escriben artículos de opinión. Entonces los jueces se involucran realmente a fondo en la discusión política. Y recordemos cuáles son unos principios básicos de la judicatura que está en casi todos los manuales de disciplina. Los jueces no pueden participar en política.
Yo no, creo que en todos los ordenamientos de nuestra región está esa regla. Pero la Corte dice es que esto no es un caso ordinario, esto es un caso excepcional. La democracia estaba en crisis, la democracia estaba en juego y ellos actuaron en su condición de ciudadanos y tenían, no solo era digamos una potestad, era un derecho reconocido por la Convención. Y es un giro interesante, creo que luego no se ha retomado ese derecho, pero digamos que la Corte lo que hace es darle un giro a la Convención que permite un poco salvar el problema y la regla básica que está establecida en casi todos los estatutos de disciplina de los jueces de que no pueden participar en la vida política. Y luego el Durrutia-Labrón, al cual también hizo referencia el ministro, que es el tema de un juez que escribe una tesis, una tesis de grado, meramente académica en un curso donde critica a la Suprema Corte de Justicia y vierte unas tesis críticas. Y aquí vienen como dos temas y aprovecho para enlazarlo con un tema que no había abordado, que es el tema de las faltas disciplinarias contra jueces y jueces, porque ese es un tema constante en los casos de la Corte, la manera como están diseñados los tipos disciplinarios. Y aquí hay una discusión porque hay un tipo disciplinario muy amplio y muy vago que dice que los jueces no pueden criticar ni a sus superiores ni a otros funcionarios de la rama judicial. Y amparándose en ese tipo disciplinario tan vago, condenan a este juez. Finalmente no lo destituyen, pero sí lo sancionan. La Corte dice que ese tipo disciplinario en particular era muy, muy vago, muy impreciso, y adicionalmente ese tipo disciplinario estaba estructurado bajo una idea estrictamente jerárquica del Poder Judicial, y que esa idea estrictamente jerárquica del Poder Judicial no se adecua a un sistema democrático. Una idea jerárquica del Poder Judicial donde los jueces de rango inferiores no puedan criticar a sus superiores jerárquicos y donde en cierta medida cualquier opinión sea vista como una crítica que pueda dar lugar a una sanción disciplinaria. Pero a eso nos lleva a otro tema, que es el tema, insisto, principal, el tipo disciplinario. Porque ese es un tema que no es fácil, porque si uno revisa los estatutos disciplinarios de los jueces, generalmente los tipos disciplinarios de los jueces son muy vagos. Actuar contra la dignidad y decoro de la rama judicial. Tener un comportamiento indebido que no sea propio de la dignidad de la justicia, cosas así. Uno dice, bueno, ¿y eso qué es? Eso es como demasiado amplio. Precisamente, y eso es un tema que también, pues que la Corte finalmente, la postura de la Corte ha sido, bueno, sí se van a permitir tipos disciplinarios amplios, porque una postura también hubiese sido no se aceptan, pero la Corte dijo, sí se aceptan, siempre y cuando en la decisión se motive adecuadamente. Y esa solución yo creo que es discutible y da lugar es como el vaso que puede estar medio lleno y medio vacío. Porque también entonces desplaza la discusión de la naturaleza del tipo disciplinario a la motivación. Y recordemos que también los procesos disciplinarios son complejos, se intervienen varias instancias, hay varias resoluciones. Entonces, ¿yo en qué resolución pido la que esté debidamente motivada? ¿En la última? ¿En la resolución que hizo quien inició la investigación? ¿En el que formuló los cargos? Entonces, yo creo que es un tema complicado. Entiendo la postura de la Corte, porque yo entiendo que la postura de la Corte se justifica porque exigir digamos, una tipicidad estricta en esto sería como complejo, sobre todo en materia disciplinaria, pero también yo creo que se presenta como toda esa discusión, cómo trasladar toda la carga de la motivación y pasar por encima del tipo disciplinario. Y por último, ya con esto cierro, recordemos, y en esa medida me parece que el cuadernillo también hace un buen ejercicio, porque el cuadernillo cierra con un tema que es la idea de que la garantía de independencia no es solo una garantía de los jueces, también es de los justiciables. Y precisamente entonces aborda todos estos casos de justicia penal militar y de justicia penal policial, donde precisamente la Corte entiende que los jueces no son independientes porque hacen parte de una rama del poder público o de las Fuerzas Armadas. Entonces, esa es como la manera como originalmente surge o se interpretó la garantía del 8.1. La independencia de los jueces implica que los jueces no sean parte
digamos, de un poder como el Poder Ejecutivo o de una institución como las Fuerzas Armadas, porque precisamente eso suscita dudas sobre su independencia, porque generalmente tienden a responder con espíritu de cuerpo y con otros criterios que, digamos, los apartan de una garantía de vida de la independencia que se debe a los justiciables. Bueno, por esto termino mi exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alexei. Quiero de verdad agradecer las tan excelentes intervenciones del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alexei Julio Estrada. De verdad que ha sido un honor que sean precisamente ustedes quienes presenten esta primera publicación del proyecto. Muchísimas gracias por estar. Es muy importante para el Centro de Estudios Constitucionales contar con ustedes. Quiero anunciar, antes de finalizar este evento, que el Centro de Estudios Constitucionales y la Corte Interamericana publicaremos 10 cuadernos de jurisprudencia de los criterios o estándares interamericanos durante este año, con las siguientes temáticas: desaparición forzada, movilidad humana, derecho a la verdad, tortura, tratos crueles e inhumanos, derechos de los niños, niñas y adolescentes, derechos de los pueblos indígenas, volumen 1, y derecho de los pueblos indígenas, volumen 2, violencia contra las mujeres, libertad de expresión y derechos de las personas de la diversidad sexual. Les invitamos a estar muy pendientes de estas publicaciones que esperamos, como comenté en un principio, que puedan ser útiles para que se difundan y se utilicen los estándares desarrollados por la Corte Interamericana al interpretar el Corpus Juris Interamericano. Quiero aprovechar para agradecer al equipo del Centro de Estudios Constitucionales que ha estado trabajando tan intensamente en este proyecto y que lo han hecho con muchísimo compromiso. Gracias a todo el equipo, especialmente quiero agradecer, bueno, a todo el equipo del centro, pero a Sebastián Valencia, Georgina Vargas, María José Gutiérrez, Diana González, Gladys Morales y al equipo de analistas de jurisprudencia que forman parte de este proyecto específico. Muchísimas gracias por su compromiso y su esfuerzo. Quiero dar las gracias también a quienes nos acompañan de la Corte Interamericana o nos han acompañado estos días. Ha sido un verdadero honor poder platicar con ustedes, trabajar con ustedes, conocerles más de cerca. Gracias a Alexei Julio Estrada, quien es el director jurídico, como ya lo he mencionado, al abogado de la Corte Interamericana Pablo González y a la abogada de la Corte Interamericana Marta Cabrera. Muchísimas gracias de verdad por haber venido a México y habernos permitido trabajar con ustedes. Y bueno, también quiero aprovechar para agradecer a nuestras y nuestros intérpretes de lengua de señas mexicana, a todas las personas de las distintas áreas de la Corte que han participado en este evento, y al equipo editorial del Centro de Estudios Constitucionales liderado por Guadalupe Ramírez Recendis, quienes también han trabajado muchísimo en este proyecto. Y por último, pues no quiero dejar de agradecer a todas las personas que nos han acompañado en la presentación de esta publicación, tanto a través de las redes de la Corte como de Justicia TV y de la plataforma de Casas de la Cultura Jurídica. Muchísimas gracias y esperamos de verdad que estas publicaciones puedan ser útiles, sobre todo para que se amplíen los márgenes de protección de los derechos de las personas. Muchísimas gracias y muy buenas tardes.